Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hablemos hoy de qué hace un astrólogo tradicional. Y este video es un producto de unas contemplaciones que he tenido en días recientes como resultado de un intercambio que tuve con un colega y de la misma manera como resultado de una conferencia que escuché de mi maestro y también como resultado de reminiscencias que he tenido de conversaciones con colegas en el pasado respecto a estos temas, ¿verdad? ¿Qué hace un astrólogo tradicional, verdad? Y esto es bien importante, porque uno puede decir que es astrólogo tradicional, porque practica astrología tradicional, pero eso no es suficiente, porque lo que hace a uno tradicional o tradicionalista no es la astrología, sino más bien cómo él estudia y contempla la astrología y el uso que él le da a la astrología dentro de esa contemplación, dentro de ese estudio, dentro de esa perspectiva de mundo, dentro de ese Weltanschauung. Para que ustedes tengan una idea, yo comencé mi canal ya hace 5 años y más allá del uso utilitarista y del negocio y de mi pues placer de hacer videos de YouTube y estar en el mundo de las comunicaciones y del Internet, mi misión con el canal no era demostrarle al mundo cuán eficiente es la astrología. Mi misión tampoco era cómo enseñar a las personas a controlar el tiempo, lo cual pues es un poco aberrante desde un punto de vista teológico y moral. Realmente yo emprendí esta carrera astrológica porque yo llegué a la astrología por la tradición. Yo quería estudiar algo tradicional y en ese momento, pues, yo creía, y recalco el verbo creer, que la astrología védica de la India y de la Yotisha era verdaderamente la astrología tradicional de verdad. Y en ese proceso, pues, comencé el canal y en ese proceso, pues, he crecido y tengo ahora otras conclusiones en relación a muchos tópicos, entre ellos la astrología védica. Pero la esencia de fundar el canal y de enseñar astrología desde el punto de vista tradicionalista era realmente crear un vehículo, crear un espacio donde el hombre moderno pudiese reconectar con el mundo de la tradición, porque yo creo que la astrología, el estudio y la discusión seria de ella, aunque yo a veces no sea una persona muy seria y aunque pues tenga mis virtudes, pero también tenga mis defectos, en este canal pues esa es la misión, o por lo menos ese es el norte, porque esa es mi concepción de mundo. Y como consecuencia, pues ustedes saben cómo yo me expreso en relación a la astrología moderna y cómo yo me autoimpongo la etiqueta de astrólogo tradicional. No porque yo quiero que ustedes piensen que yo soy un astrólogo tradicional meramente, porque eso es parte, pero eso es secundario. La razón por la cual yo me autoetiqueto de esa manera es para que ustedes estén claros que yo no soy astrólogo moderno, ni me quiero asociar a ese tipo de prosaica contra astrología, para que ustedes estén claros de que hay una dicotomía, ¿verdad? Y obviamente ustedes estarán pensando, bueno, Fernando, astrólogo tradicional haciendo videos de YouTube. Obviamente hay una contradicción, sin duda alguna, una pequeña, pero sin duda alguna hay contradicción, porque al final del día, aunque yo diga que soy astrólogo tradicional, aunque otros digan que son astrólogos tradicionales, inevitablemente somos hombres modernos, tratando de reconectar con el mundo de la tradición, tratando de hacer astrología tradicional en un mundo que, como Ébola ciertamente identifica, es un mundo entre ruinas. Es un mundo donde estamos desconectados de la tradición, es un mundo donde ya no hay instituciones que alberguen y cobijen a personas de tal naturaleza. Y si existen, están carcomidas y están podridas por dentro. ¿Okay? Como por ejemplo lo que es la Iglesia Católica Romana y como son otros grupos que pues no vamos a mencionar, pero ese es el ejemplo perfecto, diría yo, lo que es la Iglesia, ¿verdad? De cómo la Iglesia de Dios ya hoy en día está bastante carcomida por dentro por varias razones que no nos vamos a meter. Pero más allá de eso, tenemos que estar claros que la astrología tradicional es la astrología de verdad y la astrología moderna es otra cosa. Es una manifestación moderna tomando la astrología como excusa para, pues, concretizar, elaborar y diseminar lo que es un entendimiento moderno de la astrología, de la misma manera que la modernidad hace lo mismo con todos los campos del saber tradicional. Y esto es muy importante porque esto va a ser base a lo que quiero señalarles, porque lo que les voy a señalar es profundamente revolucionario, aunque ustedes no lo crean. Y yo los exhorto a que lo pongan en práctica, porque al final del día,
lo que hace un astrólogo tradicional no es la práctica de la astrología tradicional, sino es la visión de mundo, es la perspectiva de mundo, el Weltanschauung con la cual ese astrólogo o ese hombre moderno que quiere ser astrólogo tradicional estudia y contempla la astrología y como consecuencia, desde esa posición, cómo le enseña a los demás. ¿Okay? Porque ustedes van a ver personas que utilizan técnicas tradicionales, pero que no les gusta el calificativo de astrólogo tradicional por varias razones, ¿verdad? Pero utilizan técnicas tradicionales. Obviamente, pues utilizar técnicas tradicionales pues no hace a un astrólogo tradicional. De dicho modo, hay astrólogos modernos que utilizan técnicas tradicionales porque pues lo ven como una herramienta adicional dentro de su repertorio. Eso no hay nada malo. O sea, están utilizando técnicas tradicionales y se hacen llamar modernos. De dicho modo, hay personas que se hacen llamar astrólogos tradicionales, que hacen astrología tradicional, pero que la estudian, la contemplan, la practican y la enseñan desde un ethos moderno, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, nuevamente, lo que hace un astrólogo tradicional es su perspectiva de mundo, pero más que nada, una cosa y una cosa solamente. Y esa es el conocimiento, no la creencia, el conocimiento de que sí existe una verdad absoluta. Y eso es profundamente revolucionario dentro del sistema enfermizo moderno en el cual vivimos, donde el nihilismo es la norma casi absoluta. Todo el mundo habla de que mi experiencia, mi realidad, mi opinión, mi verdad, pero uno puede tener opiniones, ¿verdad? De que, pues, por ejemplo, pues, una mesa es bonita o fea, de que las películas de Spider-Man nuevas son buenas o malas, esa es una opinión, pero no todo es opinión. Hay una verdad y esa verdad es Dios. Y en esencia eso es lo que hace al astrólogo tradicional, creo yo. Porque pueden haber muchos astrólogos tradicionales que tienen diferentes perspectivas tradicionalistas, reaccionarios. Pueden haber védicos, y los hay, astrólogos védicos tradicionales de verdad los hay. Los hay, están por ahí, o sea, probablemente no están vendiéndote diamantes a $100 ni prometiendo técnicas nuevas, pero están por ahí. De la misma manera, hay astrólogos tradicionales musulmanes, sufistas, ¿verdad? Hay astrólogos, o por lo menos personas que eran astrólogos o que estudiaban astrología o que estudian astrología que son católicos tradicionalistas. Hay otros que son tradicionalistas, pues más o menos, digamos, no ligados a ningún tipo de escuela. O sea, de la misma manera, lo que es la reacción y la tradición son diferentes, pero más allá de eso, todos estos individuos, ya sea que practiquen astrología o que utilizan la astrología dentro de otro campo de profesión o de reflexión, todos están al tanto de que existe una verdad y esa verdad es Dios. Y la astrología no es una cuestión de opiniones, no es una cuestión de experiencia, no, 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 no. Eso ya está entrando dentro del campo de la astrología moderna. También está dentro del campo de la astrología tradicional, pero como eje central o como, digamos, situación que sienta las pautas, pues eso es parte de la astrología moderna, la idea de la subjetivización, de la relativización extrema, del nihilismo, donde no sabemos nada, donde la existencia de Dios puede o no puede estar, donde algunos literalmente dicen que no existe, otros asumen posturas más agnósticas, pero el astrólogo tradicional sabe que existe Dios, sabe que existe un logo, sabe que existe una fuente. Ahora bien, cómo ellos entren en contacto y le expliquen, pues ya hay unas variaciones. Pero en esencia, ese es el punto de este precepto que parte de lo que es la sabiduría perennis o la Sofía perennis. La idea de que aunque hayan diferentes software, siempre hay un hardware y ese hardware es la idea de que hay una verdad y la verdad absoluta existe. Y eso es lo que hace un astrólogo tradicional. Si usted utiliza técnicas tradicionales y no cree una verdad absoluta, usted no es un astrólogo tradicional. Si usted enseña técnicas tradicionalistas, si usted estudia las técnicas tradicionalistas porque quiere pues acapararse con todas las herramientas necesarias para ser el mejor astrólogo, pero no cree en una verdad, no cree en una apuesta post-mortem, no cree en una estructura metafísica organizada, lógica, jerárquica,
de planos, donde hay correspondencia, donde hay jerarquía, donde hay una gran cadena del ser. Pues usted no es un astrólogo tradicionalista. Y esto es bien importante recalcarlo, porque muchas veces yo me topo con personas que no entienden esto y que no lo quieren aceptar porque muchas veces pues ya están bastante contrainiciados dentro de lo que son las normas del materialismo histórico ateo en el cual vivimos, especialmente las personas que se hacen llamar los más educados, los que se burlan de la astrología, los que se burlan de la magia. Y con razón, porque hay muchos astrólogos allá afuera, especialmente los modernos, que ameritan esta burla y que ameritan toda esta ridiculez porque realmente son unos ridículos. No porque hagan astrología, sino porque dentro de sus traumas, de sus trastornos, de sus entelequias, de su nihilismo, de su iconoclastismo y de su subversión, utilizan la astrología para pues, justificar esas fallas dentro de su carácter y de su personalidad. Pero tengan en mente, si ustedes quieren ser astrólogos y quieren estudiar astrología tradicional, lo más importante es que ustedes estén claros de que la verdad existe. Y como la verdad existe, van a haber preceptos morales y éticos que se extrapolan de esa verdad y como consecuencia van a haber cosas que son buenas y cosas que son malas. Va a haber una línea clara entre los conceptos. Y cuando alguien diga algo que es falso, usted va a tener que decir que eso es falso. Y aunque la persona berrinche y diga que eso no importa, lo que importa es mi opinión, usted tiene que estar fijo y claro de que eso es una opinión, pero es una falacia, es un error, es antilogos, es antilógica. Y como consecuencia, usted no es un astrólogo porque la misma palabra de astrología sale de esta idea del logos de los astros. Y esto lo vamos a hablar ahora en términos de etimología. Pero esto es lo que esencialmente hace un astrólogo tradicional. La idea de que existe Dios, de que existe el logo. Ahora bien, esa idea uno lo puede expandir dentro de diferentes metafísicas y teologías. Pero el astrólogo tradicional tiene que estar claro de que el mundo va mucho más allá de los preceptos y los paradigmas dominantes del materialismo histórico ateo. Y hay muchas personas que no entienden esto. Nosotros estamos viviendo actualmente, y esto es algo que he mencionado en otros videos en mi canal, en un momento supremamente anómalo en la historia de la raza humana. Por primera vez hemos creado una sociedad global, en este caso, que se basa en talantes falsos, se basa en talantes materiales, perecederos, antilogos. Mientras que en el pasado, por siglos y milenios, todas las sociedades del mundo se basaban en talantes metafísicos. Y no es hasta hace muy poco, especialmente con fuerza en los últimos 300 años, que tenemos esta anomalía, no solamente humana e histórica, sino una anomalía profundamente antimetafísica y antiteológica. Literalmente es lo que en el catolicismo se le llama pues el reino del anticristo, por ponerle una categoría y una terminología pesada y una terminología que realmente tiene un arraigo y todo un corpus al cual uno puede recurrir para realmente entender la situación en la cual estamos. Estamos viviendo en un mundo de herejías, estamos viviendo en un mundo de apostasía. Más allá de la concepción teológica, son apostasías y son herejías metafísicas, porque hay personas que dicen ser astrólogos, y olvídense del resto de las personas, pero astrólogos, que dicen que Dios no existe, que la verdad es relativa, que todo es subjetivo, que todo es cuestión de experiencia y de opinión, y eso es falso, completamente. Y eso tiene unas extrapolaciones dentro de la vida social y dentro de la vida pues interpersonal que inevitablemente va a tener unos efectos, porque eso es lo más revolucionario que usted puede hacer hoy en día, e inténtelo. Vaya con sus amigos, vaya con sus colegas y hable de esto. Existe la verdad y el astrólogo tradicional, el tradicionalista sabe que existe. Y le puede llamar el Logos, le puede llamar la Sofía Perennis, le puede llamar Dios, le puede llamar Brahman, le puede llamar la Santísima Trinidad, le puede decir Allah, Taurik, lo que sea. Ya ahí vamos a ver diferentes diferencias teológicas que pues van a contradecirse, ¿verdad? Pero en esencia todos están en el mismo camino tradicionalista, que pues es a ese nivel que queremos llevar. El otro nivel teológico, pues eso es subsiguiente dentro de las experiencias de las personas. Yo tengo mis opiniones, como ustedes sabrán. O sea, yo creo que lo más importante en la vida es la salvación del alma. Y dentro de nuestra tradición hispana,
pues el catolicismo tradicional es parte integral de entender esa realidad metafísica. Pero en otros países y en otras culturas las personas llegarán a otros momentos, y aquí estamos hablando de astrología, no de teología. Y para ser astrólogo tradicional, eso tiene que estar presente, pero hagan ese ejercicio para que ustedes vean. Todo el mundo hoy está hablando de más psicosis, de psicosis masiva con esto del COVID, pero va mucho más allá de eso. Estamos hablando de un estado de rapto pomposo, de locura satánica, donde usted va a ir a donde una persona y le va a decir, fulano, fulana, la verdad absoluta existe. Y esa persona usualmente o se queda callada para no meterse en problemas o va a debatir con usted, porque él va a proyectar todas sus experiencias, todas sus opiniones como si fueran hechos. Y cuando estamos hablando de tradicionalismo, estamos hablando de hechos y opiniones. Y las opiniones están aquí y los hechos están aquí, porque la verdad existe, la verdad absoluta existe. Pero ¿qué sucede? Vivimos en un mundo donde todo es nihilismo, donde todo es relativo y donde se abren las puertas a expresiones culturales aberrantes como la idea de los hombres o las mujeres trans, que asumen que lo que es la mujer o la feminidad es una sombrilla que no pueden describir, que acumula diferentes grupos y que sencillamente asumen esa identidad o ese mema, por utilizar un término semiótico, y lo usan como máscara. Y entonces dicen que son mujeres, pero no saben describir que son mujeres, porque si caen dentro de lo que es el género tradicional, se van a dar cuenta de que están en un hierro. Y así por el estilo podemos estar hablando de cuestiones filosóficas modernas, el existencialismo, podríamos estar hablando de la ciencia moderna también, de cómo cancela cosas que sencillamente no acepta como viables porque no se pueden constatar a través de los 5 sentidos. El tradicionalista está al tanto de esto. Y está al tanto de que vivimos en un momento anómalo donde el materialismo histórico ateo es rey. Y el astrólogo tradicional, más allá de lo que practica y de lo que hace, está claro en esa perspectiva de mundo. Y eso es lo que hace un astrólogo tradicional tradicional. Y lo bueno de esto es que el astrólogo tradicional también puede coger cosas de otros sitios y acoplarlas dentro de la tradición. Sí se puede, sí se permite, ¿verdad? Utilizar técnicas modernas de tránsito que hagan sentido dentro de lo que es el modelo tradicional. Por ejemplo, yo creo que de las técnicas modernas más útiles es la idea del retorno de Saturno. Yo me puedo pues aguantar dentro de las extrapolaciones y las interpretaciones que muchos astrólogos modernos hacen, pero sin duda alguna el retorno de los 30 años de Saturno, que corresponde a una de sus años, ¿verdad? Tiene un efecto significativo sobre las personas y yo creo que la astrología moderna ha explorado eso bastante bien. Y eso es algo que se puede utilizar dentro de la perspectiva tradicional, pero nuevamente dentro de esa perspectiva de que existe una verdad absoluta. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver eso con la astrología, Fernando? ¿Qué tiene que ver la verdad absoluta con la astrología? Bueno, la misma palabra lo dice. Es astrología, es el logos de los astros. Y en este video, pues yo quiero también examinar lo que es la etimología de la palabra, porque muchas veces ello es algo que no se comparte lo suficiente, ¿verdad? Y aquí tenemos unas entradas. Primero que nada, vamos al DRAE, ¿verdad? Que es básicamente el diccionario de la Real Academia Española, que es pues la autoridad dentro del lenguaje que nosotros utilicemos. Y sí, el lenguaje es parte del logos y como consecuencia hay una lógica dentro del lenguaje. Estas estupideces y estas locuras del lenguaje inclusivo no se hacen para liberar, no se hacen para enaltecer, se utilizan para destruir, se utilizan para debilitar y se utilizan para conquistar y embrutecer, porque al final del día hay cosas que están correctas y hay cosas que están incorrectas, y las cosas correctas es lo que nos acerca a Dios, la belleza, la verdad, y las cosas incorrectas es lo que nos aleja de Dios, la mentira, la fealdad. Así que por tal razón ustedes nunca me van a estar oyendo decir lenguaje inclusivo, a menos que sea a modo de mofa o chiste, lo cual lo he hecho varias veces aquí. Primero que nada, analicemos la etimología de la palabra astrología, ¿verdad? El logos del astro. Primero que nada, ¿qué astro, verdad? Astro no quiere decir el equipo de béisbol de Houston. El astro alude específicamente a lo que son las estrellas, pero más que nada veamos de dónde sale la palabra, porque esto es bien importante, ¿verdad? Porque al final del día, el grimorio más importante es el diccionario. Y aquí tenemos la definición del DRAE. Primero que nada dice del latín astrum y del griego ay Dios mío, astor o astrón, correcto.
O sea que vemos una descendencia helenística dentro de esta palabra o este vocablo dentro de la lengua castellana contemporánea. Y la primera definición es cuerpo celeste. ¿Y qué son los cuerpos celestes desde el punto de vista tradicional? Bueno, estamos hablando técnicamente de 2 o 3 tipos de astros. Del punto de vista tradicional hay 2 tipos de astros, que son los astros errantes y los astros fijos, o las estrellas que se mueven y las estrellas fijas. Las estrellas fijas es el trasfondo, el matiz a través del cual se mueven los astros errantes. Y los astros errantes son los planetas, los planetes, que de ahí es de donde sale la palabra planeta, que sale del griego errante. Y son 7 puntitos que se mueven, 5 chiquitos, un sol y una luna. Y se mueven en el trasfondo de las estrellas fijas. Si recordarán, mencioné que había una tercera categoría, y dentro de esa tercera categoría, pues podríamos incluir a lo que son los cometas y los asteroides, que técnicamente son astros movibles, pero no son planetas. Y eso es lo que el astrólogo tradicional debe comprender por astros. Son los 7 puntos que se mueven y todas las cualidades y todas las extrapolaciones que salen de esos agentes activos que son el septenario tradicional. Específicamente los signos y subsiguientemente el punto de vista de donde se observan, que son las casas. Y las estrellas fijas o las constelaciones de donde salen los signos, que recordemos no son la misma cosa. La segunda definición que da el diccionario es estrella, ¿verdad? Y obviamente pues uno sabe que es una estrella, aunque realmente no sepamos qué son las estrellas, ¿verdad? La ciencia moderna da unas hipótesis bastante interesantes, pero que son hipótesis al final del día. Y antiguamente, pues las estrellas tenían varias interpretaciones metafísicas y teológicas que varían de cultura y cultura, que a mi entender y en mi opinión, como tradicionalista o como hombre moderno que intenta ser tradicionalista, son mucho más veraces y mucho más interesantes que las ideas modernas de la astrofísica en relación a qué son las estrellas. Y dice también ahí, persona que sobresale en su profesión, obviamente pues aquí estamos hablando de estrellas de Hollywood, ¿verdad? O estrellas de Bollywood, o estrellas del K-pop, o estrellas del manga, o lo que sea, del cine japonés. Y ahí tenemos la segunda definición, que es un astro de la pantalla. Pero más que nada alude a la estrella, que nuevamente es el cuerpo celeste. Así que ya sabemos que cuando estamos hablando de astrología, estamos hablando de la verdad que se encuentran en los astros. Y ahora vamos a la palabra de verdad, el logos. El logos es una palabra bastante complicada, que lamentablemente el diccionario alude únicamente a lo que es la punta del iceberg de esta palabra. Logos, del griego logos, logos. Se escribe con mayúscula, inicial en aceptación 2. No sé qué significa eso, pero se escribe en mayúscula porque el logos alude a la verdad, alude a lo que es Dios. Y ustedes van a ver que las definiciones de logos son un montón, porque de esa palabra sale lo que es lógica, sale lo que es Dios, sale lo que es la palabra per se. Así que vamos a leer las definiciones y luego vamos a abundar más dentro de esta definición, porque esta es realmente parte de lo que estoy mencionando, porque la verdad absoluta es el logos. ¿Ok? Número 1, masculino, razón, principio racional del universo. Esa es la verdad absoluta. El principio racional del universo. Y aunque la razón per se no tenga que ver con lógica formal directamente, porque también puede ver con lógica informal y como consecuencia con cosas que no necesariamente tienen que ser veraces o reales, ahí estamos dando un indicio de que hay un proceso de cognición, de descubrimiento, de conectar átomos, de conectar cabos y de construir estructuras. Si no, vamos a ver aquí lo que el Drive dice en relación a la palabra razón. Y tenemos ahí facultad de discurrir, que discurrir básicamente significa como conectar cosas ideales, ¿verdad? Inventar o ideal, algo exacto, ese tipo de cosas, pero más que nada es el acto de discurrir el entendimiento, de conectar lo que sabemos y hacer las conexiones hacia la lógica, hacia el logos. Palabras o frases con que se expresa el discurso, ¿verdad? Uno tiene que hablar con propiedad, por eso es que el lenguaje inclusivo es una aberración cuando uno se inventa palabras que no tienen ningún uso dentro del día a día, sino que meramente parten de una perspectiva ideológica subversiva iconoclasta, que lo que pretende es destruir el viejo orden o lo que queda de él. 4, argumento o demostración que se aduce en apoyo de algo y motivo. Como pueden ver, la razón de por sí no necesariamente va a predeterminar verdades, o por lo menos la verdad, pero sí va a aludir a verdades dentro de un proceso de raciocinio y de lógica. ¿Okay? Pero más que nada, la razón alude a que el principio del universo tiene que ser racional,
no puede ser incongruente, no puede ser que 2 más 2 es 4. Como consecuencia, no puede ser que el quincuncio es un aspecto planetario válido, porque siento en mi corazón y en mi experiencia que es posible aludir al quincuncio. No, el quincuncio no tiene ninguna razón de ser. El quincuncio es un invento de astrólogos que querían crear algo nuevo dentro de su error o que meramente crearon algo dentro de su ingenuidad e ignorancia, que también parte del error. ¿Okay? Eso es un pequeño ejemplo. También hay otros más como los transaturninos y las regencias de los transaturninos y así por el estilo, pero no nos vamos a meter ahí, que ya he hablado de eso en otros videos. Vamos a la segunda definición. En la teología cristiana, muy importante que aluda a nuestra tradición hispana, le guste a usted o no. Esa es la tradición de nuestros ancestros y como consecuencia es algo que llevamos en nuestra sangre, es algo que llevamos en nuestro karma, si quiere verlo desde el punto de vista del Sanatana Dharma. Y es algo que nos hace lo que somos hispanos, cristianos. En esencia, somos parte de una cosmovisión de la cristiandad. Y como consecuencia es el verbo o hijo de Dios, el logos. Esto obviamente alude al Evangelio de Juan, donde dice que en el principio hubo la palabra y la palabra es Dios. Y aquí vemos cómo el logos alude a Dios dentro de la interpretación católica, que obviamente la recoge de la tradición anterior helénica. Y nuevamente vemos que a través de la astrología estamos viendo el verbo de Dios a través de los astros. Y el verbo de Dios y Dios mismo tiene que ser bello, tiene que ser coherente y tiene que ser racional, porque de lo contrario no sería Dios. Y esa es la verdad absoluta, con mayúsculas subrayadas en negritas. ¿Ok? Y finalmente tenemos 3, filosofía, discurso que da razón de las cosas. Y esto puede ser lógica informal o formal dentro de lo que es pues, la dialéctica y lo que es la lógica clásica. Pero en esencia vemos aquí con las definiciones básicas etimológicas de que con la astrología estamos hablando de discernir la verdad del universo, de discernir la palabra de Dios a través de las estructuras de los cuerpos celestes que le dan la vuelta a la Tierra. Y obviamente desde el punto de vista tradicional es una perspectiva geocéntrica y una perspectiva donde la Tierra no se mueve, ¿ok? O por lo menos todo se mueve alrededor de ella para no entrar dentro de debates geocentristas. Pero aquí vemos lo que es la palabra astrología, pero vayamos más allá. ¿Qué significa la palabra logos? O sea, ¿qué es esta palabra que tantos dicen o tantos pues dicen que son adeptos o acólitos cuando realmente no creen en Dios o son ateos o son agnósticos, ¿verdad? Y aquí tenemos la entrada de Wikipedia, ahí pueden ver la palabra en griego de logos. Yo les recomiendo que si pueden en algún momento pues vayan aprendiéndose las letras en griego, no es tan difícil como uno podría creer, y pues instruye a uno mucho, porque antiguamente nosotros sabíamos o aprendíamos, o las personas instruidas se dedicaban a estudiar griego y latín. Hoy en día, como hay un asalto sobre lo que es la lógica, sobre lo que es la razón, ya nos enseñan los clásicos, no se enseña latín, mucho menos griego. Y hoy en día se enseña el lenguaje desde la experiencia de uno, de que mi experiencia con el lenguaje es el lenguaje. Y lamentablemente eso está embruteciendo sistemáticamente a las nuevas generaciones que no conocen la riqueza monumental de lo que es la lengua castellana, que tiene sus raíces dentro del griego, dentro del latín, dentro del árabe y obviamente dentro de lo que es la familia visigoda, ¿verdad? De los godos, que son las tribus bárbaras y también hasta cierto punto de otros sitios como los francos, los fenicios y así por el estilo, y otros lugares como el hebreo. Pero nada, el punto es que es muy importante estudiar latín y griego porque pues el español mayoritariamente sale de ahí. Y vamos a leer la entrada. Dice, logos, en griego, logos, logos. Es una palabra griega que tiene varios matices de significado. Esto es muy importante. Cuando uno busca la palabra logos, y como lo vimos en el diccionario, van a haber muchas definiciones, porque logos es la totalidad, es Dios, es la lógica. Y como consecuencia, describir la palabra es difícil, pero se puede hacer. Logos es la palabra en cuanto meditada, reflexionada o razonada. Es la palabra en cuanto meditada, o sea que tenemos tiempo pensando en ella, en términos de una contemplación pasiva, reflexionada, la idea de compararla y contrastarla, y razonada dentro de un proceso lógico de conexiones y estructuras. Puede traducirse de distintas formas: habla, palabra, razonamiento, argumentación, discurso o instrucción.
todas ramificaciones de la lengua, todas ramificaciones del proceso lógico del hombre, que tiene una estructura y que parte de una verdad. También puede ser entendido como inteligencia, pensamiento, sentido. La palabra griega logos, ha sido y suele ser traducida en lenguas romances como verbo, del latín verbum. Su raíz estaría probablemente en el indoeuropeo leg, que tiene el sentido de recoger junto, imponiendo a ese recoger un criterio. Por lo tanto, derivaría tanto en el griego como en el latín en el sentido de recoger, seleccionar, elegir. Es uno de los tres modos de persuasión en la retórica, junto con el ethos y el pathos, según la filosofía de Aristóteles. Cuando estamos hablando del logos, del ethos y del pathos, el logo pues va a aludir más o menos a la lógica. La ética va a aludir más a lo que es la experiencia de uno, ¿verdad? A lo que está estipulado, lo que se conoce, ¿verdad? Lo que se practica, que no necesariamente tiene que ser lógico, pero alude más a lo que es la experiencia de uno o lo que es el día a día. Y el pathos obviamente alude a lo que son las emociones, con lo cual muchas personas piensan hoy en día y piensen nada más de qué significa patología en la medicina, alude a una enfermedad y de cómo la enfermedad tiene que ver con las emociones y cómo las emociones enferman, o por lo menos desde el punto de vista de retórica lo hacen, a grosso modo. Vamos a ver ahora lo que tenemos en mente en relación al logos con su significado filosófico y el teológico. Por alguna razón pusieron el psicoanalítico entre medio del filosófico y el teológico, y como tal razón pues vamos a brincarlo porque ahí se está aludiendo a técnicas de Frankl que obviamente parten de la psicología, que es una aberración moderna, o mejor dicho, una contraciencia moderna que intenta tratar al hombre tradicional esquizofrénico dentro de un mundo enfermizo ubicuo que es el mundo de la modernidad. Y leemos, Heráclito es el primero en teorizar utilizando esta palabra en el siglo V a.C., más o menos 4 siglos antes de que se cuajara la astrología tradicional, diciendo, no a mí, sino habiendo escuchado al Logos, es sabio decir junto a él que todo es uno. Esa es la gran verdad. Tomando al Logos como la gran unidad de la realidad, acaso lo real, Heráclito pide que la escuchemos, es decir, que escuchemos el discurso de la realidad, de la verdad, en lugar de escuchar los discursos de los hombres que se basan en apariencias, escuchar el logos de la naturaleza. Y la naturaleza es creación de Dios y como consecuencia, pues ya estamos utilizando nomenclatura neoplatónica, pero una emanación, ¿verdad? Que eso, otra manera de ver el logos, pero que teológicamente va a tener problemas con otras perspectivas. El ser de Heráclito entiende como logos es la inteligencia que dirige, ordena y da armonía al devenir de los cambios que se producen en la guerra que genera la existencia misma. Hermoso. Se trata de una inteligencia sustancial presente en todas las cosas. Cuando un ente pierde el sentido de su existencia, se aparta del logos. Esto es Dios. Algunos gnósticos dirán que esto también puede ser el demiurgo, pero no. Eso es una herejía y el gnosticismo es una pérdida de tiempo. No pierdan su tiempo en el gnosticismo. Como decía Nicolás Gómez Dávila, al hombre moderno le hacen pensar cualquier tontería siempre y cuando no piense en Cristo y su iglesia. Y no que la iglesia esté ahora en su mejor estado, porque está en su peor estado literalmente. Pero más allá de eso, aludimos aquí a que el logos es Dios. Nuevamente, a través de los astros vemos el logos, y el logo es la verdad es la inteligencia suprema, es Dios. Eso es lo que hace un astrólogo tradicional. Ahora veamos el significado teológico que también entra dentro de lo que es nuestra perspectiva pues hispana. En el prólogo del Evangelio de Juan, como mencioné anteriormente, se menciona el logos, identificándolo como la persona espiritual con Dios en el principio de la creación. Juan 1.1 dice, lo vamos a leer en español, traducido del Vulgata, in principio erat verbum, et verbum erat upus deum, et deum eram verbum. En el principio era el verbo, la palabra razonada, el logos, y el verbo, la palabra razonada o el logos, era con Dios, el verbo era Dios. Muchas interpretaciones han surgido en torno al significado del logos en este versículo. Algunos lo relacionan con el logos de la filosofía griega y la judeo-helenística de Filón de Alejandría, quien precisamente utiliza antes del siglo I la palabra griega logos para significar la sabiduría y especialmente la razón inherente a Dios. Luego del siglo I, a partir del Evangelio según Juan, logos, traducido al latín como verbum o verbo o palabra, obtiene una significación cristiana dentro de la interpretación teológica. Todo esto está correcto, o sea, no veo por qué hay debate, ¿verdad?
obviamente es judeo-helenístico, porque pues eso es el cristianismo en sus comienzos, ¿verdad? Más allá de la revelación de la buena nueva y el sacrificio del Hijo de Dios. O sea, dentro de la concepción inicial de los primeros siglos de evangelización, se mezcla el helenismo con el cristianismo y se crea más tarde lo que es el catolicismo, de la misma manera que el helenismo se mezcló con las religiones egipcias y salió el hermetismo. O sea, estas son manifestaciones de esos primeros siglos de nuestra era, sin duda alguna. No obstante, su innegable ascendencia griega no puede negarse que en caso del prólogo de Juan influyó también decisivamente la Dabar hebrea y recepciona así de una manera muy patente los antecedentes veterotestamentarios con muchos de los matices ahí impactados. Una recepción en ámbito judío, en un ambiente helenístico como el de Alejandría, en África, en Egipto, mejor dicho, encontramos en Filón. Este, en su obra de Officio Mundi, coloca los cimientos para que será la que será la recepción del concepto, especialmente en ámbitos alejandrinos. Tenemos que tener en cuenta que cuando el cristianismo salió de Judea para, digamos, internacionalizarse dentro del marco mediterráneo de la época, pues los evangelistas como Juan y Pablo también, que es padre de la iglesia, algunos dirían el 13º apóstol, pues tenían que recurrir a estas concepciones griegas y helenísticas para basar sus creencias judías dentro de un marco más abarcador, porque la idea del cristianismo no era quedarse en el judaísmo, era esparcir la buena nueva y tomar pues la mente y acaparar todo el planeta Tierra como eventualmente hizo, porque es la religión de Dios y la religión verdadera desde el punto de vista teológico, que es lo que puede justificar desde un punto de vista metafísico, pues todo lo positivo que ha salido de ahí, dentro de todo lo que algunas personas también podrían considerar como negativo, pero en esencia positivo. Y cómo esta pequeña religión que ocurrió en el medio del planeta Tierra, ¿verdad? En términos de lo que era Jerusalén en esa época, Israel, que literalmente es el punto medio entre África, Asia y Europa, vino el Hijo de Dios y cambió la historia para siempre y la volverá a cambiar cuando regrese. Los gnósticos, que nuevamente los mencionamos aquí, se inclinaron más por el primer componente. Los cristianos apologistas del siglo II veían en él al Hijo de Dios, pero algunos, como Tertuliano, diferenciaban entre el logos como atributo interno en Dios y otro logos que engendró Dios, que se tomaría en una persona. Otros teólogos lo entendían ontológicamente como la razón de Dios e inseparable de él. Los que se oponían a esta visión alegaban que el logos se le predica sin artículo definido en griego. Y esto indicaría para algunas opiniones que ese logos era un segundo Dios. Véase Orígenes de Alejandría. Pero no el Dios todopoderoso, el Dios o Deus que lleva artículo definido. El logos es interpretado como aquello que existía desde el principio, Dios. Con Dios con mayúscula, porque es el nombre propio. La palabra admite más de 30 acepciones, no obstante, y según San Agustín, antes de la existencia de la creación no existía el tiempo, lo que convierte a la razón en la energía del universo, ¿verdad? Y luego tenemos el logos como enfoque persuasivo, que yo creo que es interesante mencionar, porque hoy en día, lamentablemente, como estaba hablando con un compañero, una de las grandes tragedias del mundo moderno es el olvido del trivium y del quadrivium, de cómo hoy en día, aunque la gente sepa leer y escribir, no saben leer ni escribir, no saben razonar, no saben debatir, no saben discutir. La lengua se está muriendo. Estamos en un proceso de decadencia porque estamos creando delitantes certificados y analfabetas funcionales. De la misma manera, sin trivium no hay quadrivium. La gente no sabe los preceptos más básicos de la matemática, ni de la música, ni de la astrología. Precisamente porque hay un proceso de, pues de descontextualización, de deconstrucción, de lavado de cerebro, donde en nombre de la igualdad, en nombre de la paz mundial, se están poniendo en marcha ya desde hace 300, 400 años, los genocidios metafóricos y los genocidios alegóricos más grandes en la historia de la humanidad, que están poniendo en marcha la deshumanización más pues, bárbara e inhumana, donde ya cada día más y más somos pues, personas masificadas, con instrucciones homogéneas, donde sustituimos la religión y la supervivencia de alma apto
por sociedades del conocimiento, alfabetismos informáticos y la idea de paz mundial. O sea, las tiranías más horribles son las que se instauran en nombre de la igualdad y la libertad. Y eso es lo que estamos viviendo desde la gran herejía liberal de principios del siglo XIX, que viene como efecto de la gran herejía protestante, y que esas dos ya están sentando la cama para la que estamos viviendo ahora, que es la gran herejía transhumana, que como hemos hablado en otros videos, que yo postulo que pues aquí podemos ver el verdadero significado de los transaturninos, ¿verdad? La herejía protestante, la herejía liberal y la herejía transhumana. Y leemos el logos como enfoque persuasivo. El logos es el material del argumento, la forma en que un razonamiento avanza hacia el siguiente, como para mostrar que la conclusión a la que se tiene no solo es la correcta, sino también tan necesaria y razonable como para ser la única. Este es el proceso de razonamiento. El logos como enfoque persuasivo busca influir en los oyentes mediante la razón. Para Aristóteles, el logos era el ámbito entimema, que es el equivalente en retórica del silogismo en la lógica. Tanto los silogismos como los entimemas pueden considerarse unidades del pensamiento, es decir, formas de articular las relaciones entre ideas, con la diferencia de que el entimema es menos claro, pues en vez de mostrar sus premisas en forma evidente, guarda escondida algunas de ellas y hace uso de la generalización. Un ejemplo de entimema podría ser: Elvis tenía que morir en algún momento, todos los hombres somos mortales. En otras palabras, el entimema constituiría un silogismo imperfecto o incompleto, pues en él se omite la expresión, pero no conteniendo de una de dos premisas. Otro recurso del logos es la analogía, la cual expresa la semejanza o correspondencia dada entre cosas diversas. Las analogías pueden resultar comunes cuando se trata de persuadir por medio de la razón, más se debe advertir que debe tenerse cuidado en la comparación que sustenta la analogía cuando se incluye en el argumento. Para su uso en el logos, Aristóteles estableció una lista de tópicos. Un tópico es esencialmente la forma general de un argumento. Los tópicos pueden referirse a tipos de cosas, a la causalidad, a comparaciones de magnitud, etc. El logos, a través de los distintos recursos, busca que los argumentos suenen razonables, que tengan lógica, ¿verdad? Pues estos, a su vez, se elaboran con premisas aceptadas. Sin embargo, Aristóteles también puntualiza que muchas de las premisas aceptadas son contradictorias entre sí, por lo que también debe tenerse en cuenta al utilizar el logos como modo de persuasión. Y básicamente esto es lo que tenemos que leer dentro de lo que es la etimología del logos, que nuevamente parte de la idea de que hay una verdad y esa verdad es el logos y esa verdad es Dios. Esto es astrología. Y eso es lo que hace un astrólogo tradicional. El astrólogo moderno pues va a decir: no, no, Fernando, Dios no existe, eso es relativo, eso es subjetivo. Y la tragedia de eso es que muchas de estas personas no lo dicen porque lo creen, lo dicen porque tienen miedo a las repercusiones, porque nuevamente hagan el experimento. Digan que ustedes creen en Dios y díganlo claro, evidente, la verdad absoluta existe. Lo bueno, lo malo no son construcciones. Lo feo y lo bonito no son construcciones. Lo masculino y lo femenino no son construcciones. ¿Ok? Esto es bien importante porque ustedes van a ver cómo incitan la rabia y incitan la violencia de aquellos que se hacen pasar como los más santos, como los adeptos de la luz, como los adeptos de la gran energía universal, como todos aquellos que dicen paz y amor, pero cuando cuestiona su nihilismo, su subversión, su iconoclastismo, se vuelven lo que son, que muchos de ellos o son unos ingenuos, o son unos ignorantes, o peor, están poseídos. Porque al final del día nosotros vivimos en un mundo entre ruinas, en un mundo que está poseído por el señor de la mentira. Y la mentira es la norma. Y más allá de la idea tradicionalista de cómo nosotros utilizamos la tradición, de la astrología dentro de nuestra perspectiva tradicionalista, ya ahí vamos subiendo a un plano metafísico y teológico donde comenzamos a darle razón a la anormalidad que nos rodea. Y eso ya es otro tema para otro video. Pero en este video quiero que estén claros que eso es, creo yo, la razón o digamos
el punto básico que predetermina a un astrólogo tradicional, ¿verdad? Y ya ahí pues hay varias divergencias dentro de interpretaciones metafísicas y teológicas y tradicionalistas particulares que pueden crear varias excepciones. Pero tengan en mente, lo que hace un astrólogo tradicional no es que se llame tradicional, no es que se llame antimoderno, no es que haga técnicas tradicionales, no es que lea, que yo sé, a los perso-árabes islámicos, astrología helenística, no es que lea los textos clásicos, no solamente eso es parte integral, sin duda alguna. Pero realmente lo que es que ese astrólogo llegue y diga, damas y caballeros, la verdad existe. Y si usted quiere estudiar astrología seriamente, usted tiene que estar al tanto de eso. Porque si no está al tanto de eso, usted no puede estudiar astrología, porque usted no va a poder procesar, no va a poder computar lo que es la astrología. Porque usted está partiendo de traumas, de trastornos, de opiniones, de ideas, de conjeturas, de falacias. Si esa es su prerrogativa, si usted quiere seguir en ese tren del error, pues usted, como dice mi colega Pablo Yaniszewski, pues usted se debe dedicar a la sanación cuántica. Usted se debe dedicar a los registros akáshicos o los viajes astrales o cualquiera de esas cosas que satisfagan sus fantasías y que a la misma vez satisfagan los deseos de enriquecerse de las personas que venden esas cosas. Que no me malinterpreten, algunos funcionan, ¿verdad? Porque dentro de la demencia de esas cosas, muchas veces hay usos terapéuticos y a la misma vez hay experiencias de catarsis personales, para bien o para mal, que surgen de esas experiencias. O sea que nada, o sea, dentro de todo lo malo en el mundo siempre hay algo positivo, porque si existe es porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite es porque tiene su uso, tiene su belleza, tiene su lógica, dentro pues de su manifestación negativa, antilogos, ¿verdad? Es como pues el pueblo judío y Satanás, ¿verdad? El pueblo judío y Satanás son antilogos, el pueblo judío talmúdico específicamente, luego de la segunda venida, y Satanás como el señor de la mentira, aunque en gran esencia encarnen lo que es el antilogos, lo que es la mentira, lo que es la aberración, lo que es el pecado, la perdición. ¿Cómo existen? Pues Dios lo permite, y como Dios lo permite, pues tienen su función dentro de la creación y dentro del plan divino. Y ustedes pueden estar pensando, wow, Fernando está loco, pero en esencia, así era como pensaban los hombres cultos desde el comienzo de la historia. Lean todos los textos tradicionales que tenemos. Todos y cada uno comienzan con una invocación a Dios. Yo quisiera ver a un jodido astrólogo moderno invocando a Dios en una de esas conferencias estúpidas. No lo hacen porque no se atreven o no creen o son unos nihilistas, son unos ateos, son unos enfermos. Cuando nosotros hicimos nuestro primer congreso astrológico, nosotros iniciamos con una invocación, como se debe hacer, porque estamos invocando al Logos, estamos invocando a Dios, que nos permite estar aquí, que nos permite hacer lo que hacemos. Y esto es lo más importante que uno tiene que tener en mente cuando uno hace astrología tradicional. Si usted no se quiere meter en esto, cool. O sea, tampoco somos proselitistas todo a su tiempo. Pero esté claro que lo que hace un astrólogo tradicional, en esencia, y en su nivel más básico como denominador común menor, es la idea y la razón, el hecho de que Dios existe, la verdad suprema existe, y eso es lo que encaja y organiza toda nuestra realidad sublunar de los 4 elementos en jerarquías y de manera vertical. ¿Ok? Y como podemos ir arriba, podemos ir abajo. Y todo lo que no encaje dentro de ese paradigma hay que echarle un ojo porque probablemente es antilogos. Así que en esencia, el astrólogo tradicional sigue el logos. Todo lo que no es tradicional es antilogos. Como tradicionalistas, como astrólogos tradicionales, como estudiantes, ustedes tienen que estar claros de esto. Así que nada, chicos, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda, cualquier pregunta en confianza la pueden hacer aquí abajo. Denle like, suscríbanse a mi canal. Y aquí abajo está la dirección a mi página web y nos vemos en el próximo. Y aquí, como siempre, Fernando Raúl, siempre a la orden. Les deseo a todos fuerza, serenidad y sabiduría. Cuídense.